He orado mucho por este mensaje, he clamado a Dios, pero también he tenido una carga muy especial como nunca la he tenido. Así que yo creo que este mensaje es muy importante para la iglesia, y más cuando hemos dicho lo que dijimos el domingo pasado al presidir la cena. ¿Se acuerdan? Declaramos la inauguración de una nueva etapa, y oro y estoy orando y les pido oración también para que todos los mensajes sean inclinados en este aspecto para enfocar la iglesia para un cambio de fisonomía, y oro para que en el transcurso del mensaje estén entendiendo de qué se trata. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis, y he titulado el mensaje de esta noche ¿Cómo amar lo que Dios ama? Dios tiene un amor preferencial, Dios tiene un amor muy particular, y ya lo vamos a ver en el transcurso del mensaje. Pero lo cierto es que a veces hay quienes aman cosas diferentes a las de Dios. Hay quienes están amando otras cosas, hay quienes aman el mundo, pero Dios tiene un amor preferencial por las almas y por esta humanidad perdida, para que no vayan al infierno, sino que puedan ir al cielo. Y nosotros tenemos que encauzarnos en esa carrera también de predicar el Evangelio. Dice así el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel no era un ser con alas. La mayoría de los comentaristas dicen que era el pastor de la iglesia, aunque no quita de que algunos interpreten de que era un ángel que estaba como guardián de la iglesia. Este es un concepto judío, de que cada uno tiene un ángel guardián. He aquí el amén, pero aquí es el mismo Jesús hablando. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que tú ni eres frío ni caliente. Dios quiera que fueses frío o caliente. Aquí cambié una palabra que aparece en sus Biblias, por supuesto adrede, lo hice a propósito, porque les pido que no digan más la palabra ojalá. ¿Por qué? Porque es o Alá, y Alá no es nuestro Dios. Esta es una palabra que se instaló en la península de España cuando los moros, los árabes, estaban gobernando aquel país, que lo hicieron por 8 siglos. Y de allí vino esa palabra que se instaló en nuestra cultura, y hoy todo el mundo dice Alá, Alá, y está invocando a Alá. Y Alá es el Dios de los árabes, de los musulmanes, no nuestro Dios. Así que podría reemplazarlo muy bien, como lo hice yo aquí: Dios quiera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Fíjate lo que dice: Dios quiera que fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y este es el mensaje que el mismo Señor Jesucristo transmitió a la iglesia de la Odisea. Es el último mensaje de las 7 iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis. Algunos dicen que son 7 etapas de la historia de la iglesia, otros dicen son 7 características de estas iglesias, algunos dicen son personas, que podríamos muy bien tomarlas como características de personas cristianas que tienen este mismo problema, y es como lo vamos a considerar hoy. Pero les pido que cierren sus ojos y inclinen sus rostros. Vamos a orar. Dios santo, yo te pido que estés ministrándonos, Señor, que pueda ser transmitida tu voz, tu palabra, no palabra de hombre. Señor, que utilices este mensaje para dar un puntapié inicial en la vida de nuestra iglesia, porque amamos tu obra, amamos tu creación, pero también amamos tu voluntad y queremos realmente ser parte de ella. Señor, ayúdanos a ser instrumentos de tu gloria, y te pido que
estés poniendo cada palabra en su justo lugar y que no haya ningún espíritu de incredulidad ni de distracción, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablándonos a cada uno en particular, y te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Esta era una iglesia como cualquier otra, pero aquí Jesucristo la describe, le saca como una radiografía y demuestra cuáles eran sus falencias, y pueden ser los mismos problemas que nosotros estamos teniendo. Por ejemplo, ¿qué es lo que ama Dios? Ya les dije, ama las almas, ama este mundo perdido y desea que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora vamos a ver el versículo más famoso de la Biblia, en que todos los creyentes o los que se consideran cristianos saben o tendrían que saber, Juan 3:16. Y si vos lo sabés de memoria, ya podrías recitarlo en fuerte voz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio o que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí vemos la muestra del amor de Dios. Aquí vemos a Dios mostrando su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros en la cruz. Y su muerte fue cruenta, fue sacrificial, fue una tortura espantosa, fue criminal el acto que cometieron con él, pero él se entregó. Él dice: yo podía quitar mi vida, pero la pongo como ofrenda para la redención de la humanidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta que el acto de amor de Dios tuvo una entrega, tuvo un sacrificio, tuvo una dádiva, y fue lo principal, lo máximo que él tenía. ¿Qué damos nosotros para la salvación de otras personas? ¿Qué damos nosotros para que otras personas conozcan a Cristo? Esta iglesia se había acomodado, se había encerrado entre cuatro paredes, no estaba compartiendo su fe con otros, y hasta tal punto estaba cerrada que Jesús tuvo que golpear para que le abrieran la puerta. Una iglesia que predique el Evangelio tiene que tener puertas abiertas y corazones también abiertos. Y me acuerdo de un mensaje que compartí un miércoles, donde el pastor José Jiménez pasó después que yo terminé de predicar, y él abrió sus manos como diciendo: también la iglesia tiene que tener brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera integrarse. Y gloria a Dios porque esta iglesia tiene esos brazos abiertos. Pero vamos a ver ahora un bosquejito que nos va a ilustrar sobre cómo vamos a desarrollar el tema. Fíjate, ¿por qué no podemos amar lo que Dios ama? ¿Qué tuvo esta iglesia para no amar como Dios quería que amara al mundo perdido que le rodeaba? Vamos a ver entonces y seguir este camino, porque vamos a explicar algunas cosas que tienen que ver con la ciudad de la Odisea. Por ejemplo, el primer punto es que esta iglesia, o la ciudad de la Odisea, no tenía agua propia. Por eso el Imperio Romano no había podido reconocer a esta ciudad como una de las principales, porque le faltaba agua. No podía allí haber un reconocimiento máximo porque le faltaba el agua. Ellos tenían que importar el agua, tenían que traer el agua de distancia lejana, y lo hacían por medio de tuberías, y sacaban el agua de una fuente termal, y el agua, cuando salía de esa fuente, salía hirviendo, pero en el transcurso del camino perdía calor, y cuando llegaba a la ciudad llegaba tibia, y lo tibio produce algo en el organismo. Hay un medicamento, puede ser, doctor, para producir el vómito, emético, creo que es algo que tiene que ver con producir el vómito, pero es un medicamento al fin que tiene que ver con provocar el vómito. A esto la odicense no le hacía falta ese medicamento, directamente tenían ese problema. Y Jesús los confronta y les dice: ustedes son tibios, ustedes todavía no se han definido. Y es el problema que muchos tienen. ¿Por qué esta iglesia se había cerrado? Esta iglesia no tenía agua propia. El símbolo del agua en la Biblia es vida espiritual, pero no vida común y corriente espiritual, sino que vida plena. En Juan capítulo 7, versículo 38, no está allí, no está ese texto allí, pero tomen nota, dice Jesús, y escucha por favor: el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, no dice el que cree en mí como se le antoja, el que cree en mí como mejor le va y le parezca. El Señor Jesús dice: el que cree en mí como dice la Escritura. ¿Qué va a ocurrir entonces?
correrán de su interior ríos de agua viva, y se refiere a la plenitud de vida, al gozo desbordante, a la abundancia de vida plena que solamente puede provocar Cristo en el corazón de una persona. Por eso cuando no hay tal plenitud, cuando no hay tal gozo, cuando no hay tal vida plena, la pregunta que podría hacerse: ¿se te secó la fuente? ¿No tenés tal fuente en tu interior? La Biblia dice que el que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Vos tendrías que utilizar estas palabras como test para decir: Señor, tengo la vida plena, la vida abundante, o todavía me falta. ¿Qué me falta? Entrega, consagración, dedicación, amor, santidad. ¿Qué me falta? Y allí ponerte al día con el Señor. Esta iglesia no tenía agua propia, por lo tanto no tenía vida espiritual. ¿Y cómo se le puede pedir a una persona que no tiene a Cristo que comparta a Cristo? ¿Qué se le puede pedir a una persona que no tiene a Cristo, ni conoció a Cristo, ni sabe nada de Cristo, que lo dé a conocer a otros? Es imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos, uno de ellos fue confrontado y le querían prohibir que hablara, y dijo: yo no puedo callar lo que he visto y oído. Ellos tenían un testimonio, tenían un ejemplo, tenían una historia, y no la podían dejar de compartir. Nosotros, ¿qué estamos haciendo para dar a conocer el mensaje del Evangelio a los que nos rodean? Tenemos esa vida propia en nuestro interior, que es Cristo mismo, y lo queremos dar a conocer. Yo sé que aquí hay poderosos evangelistas, y gloria a Dios, porque si no la iglesia no podría estar creciendo como crece. Y aún oramos para que multitudes más vengan a la presencia de Cristo como redimidos. Pero también esta iglesia tenía una gran indefinición. Jesús les dijo: es preferible que ustedes estén definidos, o son fríos o calientes, pero tibios no. ¿Y qué es la tibieza? ¿Qué es la indefinición? Es el hecho de que todavía la persona no tomó una decisión determinante. Es como que simpatiza con el Evangelio, pero no se juega por el Evangelio. Es como que viene a la iglesia, pero también va al bingo, va a la bailanta y va a cualquier otro lugar donde reina el pecado. Eso es una indefinición grande, y el diablo lo sabe. Y el diablo se toma de ahí para desatar sus maldiciones. Y Dios no puede bendecir a una persona indefinida. Es como que está viendo para qué lado le conviene más, para qué lado toma la decisión. Y quiero decirte, iglesia, que yo me acuerdo, y te lo conté muchas veces, pero hace falta que lo cuente de nuevo porque me hace bien a mí recordar esa decisión que tomé. Cuando yo estaba en una esquina dudando si iba a la iglesia o iba a una cita que tenía. Y en el mismo momento yo estaba torturado y decía: ¿qué hago? ¿Voy allá o voy allá? Y estaba allí y no sabía qué decisión tomar. Y sufría muchísimo. Y una persona que no se ha decidido todavía sufre, y sufre muchísimo. Te lo digo por experiencia. Yo sabía lo que era correcto, yo sabía lo que era necesario, pero no tenía la voluntad ni la fuerza para tomar esa decisión, hasta que dije: Señor, y me acuerdo bien esta oración porque yo la hice: Señor, si yo tengo que sufrir toda mi vida por amarte, yo quiero sufrir. Y me fui de cabeza a la iglesia. Y ustedes vieron cómo estoy sufriendo ahora, ¿no? A partir de esa decisión, mi vida cambió y comencé a vivir de gloria en gloria y victoria en victoria. Y disfruto la vida, disfruto el ministerio, disfruto todo, porque es la misericordia y la bendición de Dios, mimándome todos los días, acariciándome todos los días, y doy gloria a Dios por su presencia. Pero en aquel momento tuve que tomar una decisión. ¿Por qué? Yo pensé que iba a sufrir toda mi vida a partir de esa decisión. Porque el diablo inmundo, maligno, mentiroso, me estaba sembrando en mi mente ideas que yo no tenía que creerlas. Y me decía: vas a sufrir, vas a vivir solo, vas a estar amargado, te vas a arrepentir de esta decisión, vas a ser como un enajenado, alienado, raro por allí. Bueno, algo de eso tengo, ¿no? Pero gloria a Dios por la decisión que tomé. Y vos tenés que tomarla también. Tenés que tomar la decisión de seguir a Cristo y de jugarte por Cristo
y de darlo a conocer, porque si no lo das a conocer, puede ser que no lo hayas conocido, y si no te animás, estás siendo cobarde, y ningún cobarde va a entrar al reino de los cielos. Por eso pensá que tenés que tomar una decisión esta misma noche. El otro problema que tenía esta iglesia era la autosatisfacción, comodidad y conformismo. Y esto viene con el dinero. En este caso la Odisea era famosa porque tenía bancos, entidades financieras, y allí había personas materialistas que tenían el dinero como un dios. Y hay gente que tiene el dinero como un dios. No hace nada menos que no haya dinero de por medio. Todo lo especula en base al dinero que puede ganar o perder. Su vida tiene que ver con ese sentido. Y la Biblia dice claramente que los que tienen un perfil así serán traspasados por muchos dolores, porque el que ama el dinero será traspasado por muchos dolores. Nosotros tenemos que administrar el dinero, pero no dejarnos gobernar por el dinero. Esta iglesia era autosuficiente, era rica, millonaria, tenía recursos sin fin, pero se había olvidado de lo principal. No le estaba dando lugar a la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que no le dan lugar a la voluntad de Dios porque están muy atrapados con el sistema consumista, capitalista de este mundo que los hace pensar solamente en dinero, en dinero, en dinero, en dinero, y se cree que la vida consiste solamente en eso. Por eso vos tenés que tener cuidado. Yo estaba con un multimillonario, me acuerdo, a las 4 de la mañana, y este multimillonario se estaba confesando conmigo. Este hombre tiene empresa en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Brasil y en Argentina. Él es el único dueño, y ahora están sus hijos. Y este hombre con su vaso de whisky en la mano me decía: estoy aburrido de la vida, estoy mal, ya nada me atrae, ya nada me interesa, ya perdí la atención, ya no me interesa nada. Y yo le decía: Raúl, te hace falta Cristo, vos tenés que conocer a Cristo. Y él aceptó a Cristo conmigo en ese momento. A la mañana le compartimos a la familia que él había aceptado a Cristo, y bueno, después yo no tuve más contacto con él, pero entiendo que él siguió por el mismo camino que estaba viniendo. Estoy refiriendo a una persona que vive en Brasil y que fue muy amable y buena conmigo cuando yo recién llegué a aquel país, y lo fui a visitar después de muchos años ya siendo pastor. Muchas personas pueden tener el oro del mundo, pero perder su alma. Y quiero decirte en esta noche que un alma es más valiosa que todo el oro del mundo, porque si no, Jesús nos podría haber dicho: ay de aquellos que pueden ganar el mundo entero, pero podemos perder su alma. Dios ama las almas, y nosotros tenemos que amar las almas, porque las almas van al cielo cuando reciben a Cristo. Pero ahora vamos a ver el siguiente punto: falta de santidad y pecado. Perdón, recién les dije que esta ciudad era muy rica, pero ahora quiero decirles que también tenía otro atractivo. Y aquí el punto que puse es falta de santidad y pecado. Si hay falta de santidad y pecado, a nadie le va a dar voluntad de hablar de Cristo a otros. Es la santidad la que trae el deseo de compartir la fe con otros. Quien está en pecado no quiere ser descubierto. Es como que una persona que vive en pecado, de repente la gente se confunde y dice: ¿cómo? Me invitó a la iglesia e insulta, me invitó a la iglesia y sigue robando, me invitó a la iglesia y sigue yendo al bingo, y la gente queda como confundida y no saben quién creer. Por eso las personas que se definen se juegan y no vuelven más hacia atrás. Dice la Biblia: el que puso sus manos al arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que ir siempre hacia adelante. Esta ciudad también era famosa porque tenía telares, y se hacían telas muy finísimas y específicamente de color negro. Y qué curioso que el negro puede simbolizar el pecado también. Y dice la palabra: por más que tengas ese tipo de fama, estás como desnudo y estás mostrando tu vergüenza. Es como que se hacían telas especialmente para
atraer al hombre, para provocar al hombre. Y a mí me duele a veces cuando tengo que ir a una ceremonia de casamiento y veo a chicas que las conozco, simples, sencillas, y de repente se cambian, se lucen de una manera que parecen vedette, escotadas, minifaldas, pantalones que hay que ponerlos hasta con vaselina. Digo, ¿dónde está la moderación? ¿Dónde está el acto de ser santos y de no tratar de atraer al hombre para despertar la lujuria? Yo me acuerdo, y esto me marcó hace muchos años, estábamos viendo un noticiero y de repente entrevistaban a una mujer donde habían asesinado a una chica después de haber sido violada. Y me acuerdo que una de las personas que estaba allí dijo, era muy provocativa. Por supuesto que no justifico esa acción inmunda y diabólica, pero lo cierto es que parece que algunas personas se visten como para provocar al hombre y despertar bajas pasiones. ¿Dónde está la santidad? Esta iglesia y esta ciudad era característica de esta clase de vida, y sin falta de santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Y el último punto que Jesús señala de esta iglesia es que eran ciegos. ¿Por qué? Porque esta ciudad era famosa por el producto de colirio. Había muy buenos oftalmólogos y producían este ungüento que podía sanar la vista. Y sin embargo aquí Jesús les dice, ustedes son ciegos espirituales, no ven las cosas que tienen que ver. Y hay personas que no ven, no tienen discernimiento, no se dan cuenta, es como que están ciegos a la verdad. Y Dios tiene que hacer caer las escamas de los ojos. Y esto tiene que ver con el discernimiento, porque la Biblia dice que Dios a sus hijos no le ocultará sus secretos. Por eso a veces me duele cuando hay personas que caen en el error o que son estafadas o engañadas. Es como que no hubieran tenido comunión con Dios para ser advertidas a tiempo y cayeron en el pecado. Pero quienes están en santidad y tienen los ojos espirituales bien abiertos para ver lo que Dios ve y para ver lo que Dios quiere que veamos, por supuesto van a ser bendecidos en gran manera. No te distraigas. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Lamentablemente hay que decir que el diablo ha engañado a muchos. Dice aquí el texto de Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El maligno diablo engaña a multitudes y les hace ir por caminos de perdición. Les hace creer que están viviendo una vida bien cuando no son aprobados por Dios. Por eso dice Pablo, muchos no están siguiendo los intereses de Cristo porque se están amando a sí mismos. Demas se fue amando el mundo. Hay muchos que no están realmente haciendo la voluntad de Dios. Y en este caso la Biblia habla de que el engaño del diablo es efectivo. Me hizo acordarme un chiste de una persona que se murió y que se fue al cielo supuestamente, y allí en el cielo se presenta y está, y de repente dice, acá todos son buenos, nadie insulta, nadie fuma, nadie bebe, nadie se pelea, no hay tristeza, no hay dolor. Qué aburrido que es esto, dice esta persona. Y le dice al ángel, yo no quiero estar acá, yo no quiero estar acá porque estoy aburrido. Gracias. A ver, muéstrenme otro lugar. Y el ángel los lleva al infierno. Y cuando llegan a la puerta del infierno, él llega y de repente hay un montón de chicas semidesnudas bailando, cumbia, salsa, cuarteto, bailando, ahí estaban todos ahí, cerveza, whisky, toda farra. Y él dice, no, quiero estar acá. Uy, qué lindo acá, uy, qué diversión, qué bueno que está este lugar, quiero estar acá. Le dice, no, ángel, yo no quiero volver más allá.
Y bueno, tenemos que ir allá y desafectarte definitivamente, pero ¿estás seguro que no querés ir al cielo? Estoy segurísimo. Así que quiero volver acá. Se vuelve ahí y cuando vuelve ya lo atiende Satanás. Y un ser grotesco, maligno, demonio inmundo, feísimo, y lo recibe. Y de repente ve una hoguera, gemidos, alaridos, gritos, socorro, auxilio, y gente que está lastimeramente sufriendo. Y él dice, no, yo no quiero quedarme aquí, no, por favor, aquí no me quiero quedar. Dice, pero ¿qué era? Yo vine a otro lugar entonces. No, vos viniste aquí, le dice el diablo. Solo que eso que te mostré era la propaganda. Muchos están cayendo por esa propaganda de la atracción del mundo y de cosas que los desvían por caminos de perdición y terminan yendo al infierno cuando mueren. El infierno existe, es real, y es un lugar terrorífico que fue creado no para nosotros ni para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles, dice claramente la Escritura. Pero seguí leyendo ahora en el siguiente versículo 15. Mira lo que dice Apocalipsis 20:15. Quizás este sea el texto más triste de la Biblia. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Saben por qué? Una vez vimos en un documental con mi esposa y ahí le di una respuesta. Mi esposa me da respuestas muy importantes que me ayudan. Estamos viendo y había una persona cruel, maligna, sádica, que había matado a una persona y encima se jactaba de haber sido tan sádica. Y Katy de repente me dice, ¿te diste cuenta por qué es necesario el infierno? Porque hay gente que se va a determinar a seguir a Satanás y a sus demonios y no va a aceptar la invitación amorosa de Dios a cambiar de vida e ir al cielo. Por eso cada persona tiene una decisión tomada y esa decisión la va a llevar hasta el fin, y por esa decisión marca su historia, su vida y su futuro. Por eso no podemos ser indecisos, no podemos estar entre el cielo y el infierno, entre la santidad y el pecado, entre la iglesia y el mundo. Lo que nos hace seres felices y victoriosos es tomar decisiones definitivas por las cuales nos jugamos la vida. Por lo tanto, al infierno también van a ir personas, lamentablemente, que no han sido escritos sus nombres en el libro de la vida. Mirá lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. No te pierdas, por favor, no te distraigas porque estamos entrando en la recta final. Dice así Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio, mirá cuando volvieron lo que pasó. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El echar fuera demonios es común para la iglesia de Jesucristo. Dios nos dio la autoridad y la ejercemos para su gloria, echando fuera a los demonios. Si hay una persona endemoniada, está ahí tomada por demonios, con la autoridad que Dios nos da, tenemos que decir, demonios se van ya, en el nombre de Jesús. Bueno, usted puede tener otro tipo de voz, pero con autoridad y seguridad, y Dios va a respaldar tu convicción, tu fe, y va a echar a los demonios, porque es Dios el principal libertador. Pero mira lo que dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No te llame la atención el hecho de que has echado demonios. Gozate y regocijate de que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que cuando ese libro se abra de par en par y te llamen por nombre, puedas decir presente, heme aquí, Señor. Tomé una decisión y fui muy consciente de la decisión que tomé y me juego por la decisión que tomé, porque lo hice por voluntad propia.
y sé lo que he decidido, sé en quién he creído. Amén. Pero hay preguntas que tenemos que responder. Acá hay 3 y después una cuarta. ¿Tienes seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿De cuántos nombres más tienes certeza de que están escritos en el libro de la vida? Y la última pregunta en esta tanda: ¿qué estás haciendo a diario para que muchos más nombres sean escritos en el libro de la vida? ¿Estamos haciendo algo? ¿O ni siquiera sabemos, ni nos importa? Y total, todos vamos a morir. Entonces no conoces el Evangelio. Hay una demanda, hay un mandamiento. Jesús dijo: id por todo el mundo. No dijo: si quieren vayan, o cada vez que puedan vayan. Él dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que tu ir para cualquier lado sea con el propósito, además de cumplir con tus responsabilidades, de dar a conocer a Cristo, de hacer que otros sepan del amor de Dios y del fuego eterno venidero, o del cielo y la gloria que nos espera si hemos tomado esta decisión por Cristo correctamente. Y acá viene la pregunta que yo me respondí hace muchos años atrás. Yo estaba esperando a Katy en Parque Chacabuco, estaba ella haciendo una visita a la fe esperar, me puse a leer la Biblia y abrí mi Biblia y empecé a leer los Salmos. Y fíjense lo que dice el Salmo 106, versículo 2. Es una pregunta que Dios también te hace a vos como me la hizo a mí. Y dice así: ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién expresará? ¿Hay alguien que pueda expresar las poderosas obras de Jehová? Y yo en aquel entonces, en esa esquina, le dije: Señor, yo quiero expresar las poderosas obras de Dios. Y oro para que así sea cada día, porque quiero darle a conocer a Dios, al mundo, las poderosas obras de Dios. Y la principal obra de que Él me cambió, de que Él me transformó, Él me hizo nueva criatura, y a partir de ese día vivo para servirlo y honrarlo por donde quiera que vaya, por donde quiera que esté, porque lo quiero dar a conocer. Amén. Amén. ¿Qué pasa con vos? ¿Tenés esta misma idea? Cuando un profesor de seminario se le preguntó a qué se debía su salud, él dijo: una manzana por día. Y nosotros pensamos que era una manzana que se comía por día. No, él salía a dar vuelta a la manzana y en esa manzana le predicaba a los vecinos de Cristo. Yo cuando ando por la ciudad caminando, también estoy haciendo esa manzana. Y también me encuentro, siempre llevo en mi bolsillo tratados. Son mi tarjeta de presentación, el mensaje del Evangelio. Te digo: por favor, si me necesitas, acá me encontrás. Si puedo serte útil en algo, acá me encontrás. Léelo cuando tengas tiempo. Ahora no tendrás tiempo, a lo mejor te dudarás o lo querrás rechazar, pero te lo digo por experiencia, algún día lo vas a necesitar. Como a mí me ayudó, sé que también con vos lo harás. Por eso el motivo, al finalizar este culto, hay una mesa con un montón de tratados. Y esto lo digo entre paréntesis, para los jóvenes que están orando por su compañero o por su compañera. Cuando yo la conocí a Katy, ella no sabía nada de mí, por supuesto nos estamos conociendo, pero antes de conocerla, yo iba a sociedades bíblicas en la calle Tucumán y compraba, yo, con mi propio dinero, compraba los tratados. Y me venía con el montón de tratados para repartir por donde quiera que yo andaba. Esto lo hago desde que me convertí. Repartía tratados, repartía los que encontraba tratados. Cuando yo me conozco con Katy, ella me dice que hacía exactamente lo mismo, por su cuenta se iba a su vida bíblica a comprar tratados. Y yo la desafié a Katy a que fuésemos a evangelizar juntos. Esa fue mi primer cita de amor. Mi primer cita romántica. Vamos a salir a la plaza a repartir tratados. ¿Qué chica o qué varón aceptaría una invitación así? ¿Qué chica o qué varón aceptaría una invitación así? Te cortaría en el rostro, en el acto, a lo mejor. Pero Katy me dijo: sí, vamos. Y nos fuimos con el montón de tratados, cada uno a la plaza 11. Yo empecé a repartir a los hombres, ella empezó a repartir a las mujeres, y después la vi a Katy que estaba como en aquella esquina,
con 5 mujeres hablándole, y le digo, vamos a ir 1 hora y media. Pasamos como 3 horas y media y Katy no salía y no la podía sacar a Katy de las 2 a 11. Pero ese día yo tuve la confirmación de que Katy era para mi vida. Y todavía la sigo teniendo. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me anima y me bendice. Pues yo lo honro y quiero honrarlo cada vez más. Y yo te invito a ser honroso para Dios en todas las cosas que hagas. Como este culto no me presiona con el tiempo y los demás cultos tuve que andar corriendo con la hora y tenía que terminar porque empezaba el siguiente culto, tenemos para 1 horita más, ¿verdad? No están así, pero presten atención, es para llamar la atención de ustedes. Si alguno estaba medio dormido, que ahora se despierta. Resulta ser que cuando David Livingstone en el África, él murió. David Livingstone era explorador, músico, predicador, un famoso prócer de la historia de la iglesia cristiana y principalmente del África, y un padre de las misiones. Cuando él murió, por supuesto iban a trasladar el cuerpo a Inglaterra. Resulta ser de que fue un pastor a reemplazarlo a él, y él empezó a predicar el evangelio y decía a los africanos, bueno, yo les vengo a hablar de Jesús. Y todos los africanos decían, ya lo conocemos, ya lo conocemos. Y el jefe de la tribu le empezó a mostrar en la Biblia, dice, sí, este que sanaba, que alimentaba, que hacía milagros, que daba vista a los ciegos, que resucitaba y que daba sentido a la vida. Sí, sí, lo conocemos bien. Y el misionero este nuevo dice, ¿cómo lo conocían bien? Sí, sí, era el que murió. Conocían a Livingstone como Jesús, el que había muerto. En ese momento estaban por trasladar el cuerpo a Inglaterra y el jefe de la tribu se opuso y dijo, no, el corazón de David Livingstone se queda aquí, porque él entregó su corazón por amor a todos nosotros y nosotros no vamos a permitir que se lo lleven. Y le sacaron el corazón a David Livingstone y lo enterraron en el África. Y el cuerpo de David Livingstone viajó a Inglaterra para que le hicieran la sepultura. Él entregó su corazón por los africanos, por amor a los perdidos. Y ellos quisieron quedarse con su corazón así. ¿A quién le estás entregando el corazón, además de a tu familia? ¿Estás entregando tu corazón para ganar a los perdidos para Cristo, para bendecir al mundo que se va de camino al infierno y nadie le dice que hay otra vida y hay una oportunidad de salvación? ¿Cuántos están a tu alrededor y estás todo el día con ellos y ni te animás a hablarles del amor de Dios? Eso es vergonzoso. Tarde o temprano Dios te va a pedir cuentas. Por eso, yo ayer en el curso que di, y hay testigos aquí del curso, yo trato de todo el tiempo de echar el Evangelio. Estoy buscando alguna palabrita, algo que me permita echar el Evangelio, porque yo no sé si voy a poder verlos de nuevo. Pero yo quiero librar mi sangre, quiero estar en el sentido al día con Dios, de saber que lo intenté por lo menos. Cuando volvía un misionero, y con esto termino, un misionero del África, viejito, que había perdido a su esposa, había perdido 2 de sus hijos muertos allí en el África, y él fue misionero en el África para predicar el Evangelio. Volvía en un barco y junto con él volvía un famoso actor y cazador que estaba siendo esperado por el alcalde de Nueva York y por una gran comitiva que cuando vieron que el barco empezó a llegar al puerto empezaron a prender luces, fuegos artificiales, la banda comenzó a tocar y este hombre se destacaba no solamente porque era un actor famoso, sino también porque traía animales vivos del África y era el primero que traía animales vivos de haberlos cazado. Y en ese barco también venía este misionero, ya viejito, estaba como cansado, y cuando bajaba este actor todo el mundo lo felicitaba, le gritaba, lo vitoreaba, eran todas loas para él, y este misionero baja por un lugar donde nadie lo veía con su valijita, muy humilde, y se va sin que nadie lo vea, y se va a una pensión barata, se acuesta allí y le habla a Dios, le dice: Dios,
Yo te dediqué toda mi vida en el África, he perdido mi familia en el África, di todo mi amor por amor a los perdidos y llego aquí a mi ciudad. Llego a mi ciudad y nadie me recibe, nadie me reconoce, nadie me toma en cuenta. ¿Qué pasa, Señor? Y le apareció la voz de Dios que le dijo: hijo mío, tú todavía no has llegado a tu ciudad. Tu ciudad es aquí en el cielo. Y cuando tú llegues vas a ver el recibimiento que te hago. Vas a ver cómo te recibo, te estoy esperando. Y él se tranquilizó. ¿Cuántos están invirtiendo su tiempo en este mundo que todo se termina? Cuando nosotros vamos de camino a la parte celestial y Dios permita que no sea que vayamos solos, sino con muchos que nos acompañen. Yo también quiero dedicar mi vida por completo a la predicación del Evangelio. Quiero entregar mi vida completamente a la predicación del Evangelio y no solamente desde un púlpito, porque me la paso hablando con quien me encuentro del amor de Dios y del propósito glorioso de la salvación que hay en Cristo. Y por último, me hizo acordar a una poesía, canción que hace mucho tiempo aprendí, que decía: cuando llegue a la ciudad celestial y vea a los santos en luz, qué gozo será. Cuando muchos vengan a recibirme diciendo: gracias a ti, yo estoy aquí. ¿Hay alguien que está en el cielo por vos? ¿Hay alguien que va a ir al cielo por vos? ¿O simplemente te autocomplaces diciendo: mientras yo haya suficiente y el resto no me importa? Qué poco amor por los perdidos tenemos. Qué poco amor por el prójimo tenemos. Como un joven vino al pastor y le dijo: pastor, estoy orando, llorando y ayunando por una guitarra. Y el pastor le dijo: deja de orar por eso y ponerte a orar por las almas y ayunar por las almas y llorar por las almas. Y vas a ver cómo la guitarra va a venir solita. No enfoquemos las cosas equivocadamente, porque Dios ama las almas y nosotros no podemos despreciarlas, y las despreciamos cuando no le hablamos de Cristo, cuando no estamos considerando su futuro eterno. Amén. Dios, pónganse de pie, por favor. Pero quiero decirte que Dios ve en el cielo a dos clases de personas. No ve ni gordo, ni flaco, ni rico, ni pobre, ni rubio, ni morocho, ni cultos o ignorantes. Él no ve nada de eso. Él solamente ve a los que están perdidos y a los que son salvos. ¿De qué lado estás vos? Y si sos salvo, tenés que hacer que muchos dejen de estar perdidos. Predicar el Evangelio. Haz obra de evangelista. Amén. Amén. Así que levanta tu mano al cielo. Y si querés repetir esta oración y me conocés y sabés que no te voy a hacer decir una barbaridad, repetí conmigo esta oración. Decirle: Dios Santo, después de haber escuchado este mensaje, quiero convertirme en un instrumento de tu gloria. Que mi vida tenga propósito redentor. Y no quiero que los que me rodean se pierdan, sino que te conozcan. Y principalmente, úsame para que así sea. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso.